Bien. Ahora sí, bienvenidas y bienvenidas a todos los que se han conectado hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Carolina Testa y tengo el enorme placer de darles la bienvenida a este otro encuentro de inspiradas, inspirados, inspirades, como cada uno quiera apropiarse del nombre. Es una iniciativa cultural que tiene por objetivo tratar de fomentar y sobre todo promocionar y promover el arte y la literatura latinoamericana acá en Canadá, esta literatura y este arte latinoamericano que tanto nos enorgullece y que tan maravilloso e infinito es, y nos encanta que todo el mundo lo conozca. Son charlas gratuitas donde todos y todas son bienvenidos. Y nuestra idea un poco es, si nos dejan, inspirarlos a descubrir nuevas lecturas, nuevos artistas, nuevas miradas, nuevos cines. Y es un pequeño espacio para disfrutar, desenchufarnos un poquito, como siempre decimos, de lo cotidiano, de aflojar un poco con Netflix, que le estamos dando bastante duro y parejo, sobre todo los que estamos en Canadá con el invierno, y disfrutar un poquito de este encuentro entre amigos, los nuevos, que son más que bienvenidos, los conocidos, a los que queremos mucho y que cada vez son más. Así que les damos la bienvenida de todo corazón. Este encuentro siempre digo que Inspiradas es una suma de generosidades y sería imposible hacer todo esto sin el apoyo del Toronto Art Council, de nuestros amigos de Canadá al Español, del Correo Canadiense, de Diálogos Online, que son uruguayos también, de Casta Latina, de Cuéntame un libro, de la organización Vivir LGBT. Y hoy un agradecimiento muy especial al Consulado General de Uruguay en Toronto, que nos ha apoyado muchísimo en esta actividad, sobre todo en la difusión y en que esto sea posible. Así que la verdad que muchísimas gracias y a todos y a cada uno de los que desde su lugar ponen un like, nos repostean o comparten las actividades. Muchísimas gracias a todos y más que bienvenidos. Venimos diciendo que en Inspiradas somos, la palabra es suertudos, y realmente lo somos porque hoy nos vamos a dar un lujo muy grande de tener aquí a Eduardo Cardoso, recién llegadito de la Bienal de Venecia. Y les vamos a proponer hacer este recorrido sobre su obra y su vida de la mano amorosa de nuestra querida Silvana Mucio, que es nuestra curadora y nuestra guía en Inspiradas. Silvana es artista visual, licenciada en Ciencias de la Computación de la Universidad de Buenos Aires y diplomada en Comunicación para la Gestión del Cambio de la Universidad Austral. Realizó estudios de fotografía con Alberto Goldenstein, Eduardo Gil, Andy Goldenstein, Julieta Escardó y Ariel Otier. Forma parte del colectivo Trasborde, que si googlean en nuestro canal de YouTube, está la primera charla que dio el proyecto Trasborde, preciosa, y si Dios quiere, las tendremos de nuevo aquí. Es la creadora del proyecto La Vuelta A y Ratón Inspirado en Medellín, Colombia, donde trabaja con recorridos de entorno, observación y desarrollo fotográfico con niños. Entre sus muestras encontramos Nocturnalia, Reflejo Infinito, Microcentros, La Franca, la distribución del paisaje, bruma e instalación lumínica. Durante los últimos años se especializa en metodologías ágiles para la gestión de conocimiento colaborativo, innovación y creatividad, y desarrolla formatos abiertos de colaboración y co-creación de proyectos y producciones artísticas. Es la directora artística de este espacio, de Inspiradas, de Artes Visuales, Inclusión, Diversidad, en los cuales nos hace muy feliz. Así que bienvenida también, Silvana. Y ahora sí, sin más, te voy a pasar el micrófono y lo único que les voy a asegurar es que la vamos a pasar muy bien hoy. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días a quienes se estén conectando de diferentes partes del mundo. Muchas gracias, Caro, por la bienvenida. Les doy la bienvenida a todos y todas y todes en este nuevo ciclo de conversaciones entre artistas. Hoy tenemos el enorme placer de recibir a Eduardo Cardoso, de la querida República Oriental del Uruguay. La charla de hoy la nombramos Conexiones Invisibles. Ya vamos a ver durante la charla por qué. Vamos a encontrar varias conexiones y varios hilos ahí que ir uniendo. Y gracias nuevamente, Eduardo, por estar aquí. Voy a hacer una presentación breve.
Eduardo Cardoso es artista visual, nació en la ciudad de Montevideo en 1965, egresó en 1990 de la Escuela Nacional de Bellas Artes del taller de Ernesto Arostegui. Se formó en la Facultad de Arquitectura, fue becado para estudiar grabado, varios cursos de video y filosofía del arte, y entre otras distinciones, tiene varias, voy a mencionar que ha ganado 2 veces el primer premio del Salón Nacional en el año 2012 y 2004, y varios premios también que él ha recibido. Y ahora voy a mencionar algunas de las tantas instancias internacionales que han llevado a que la obra de Eduardo se conozca en el mundo como representante del arte uruguayo, múltiples bienales, la primera y quinta Bienal del Mercosur en Porto Alegre, Brasil, en 1997 y 2005, la Bienal de Cuenca, Ecuador, 2001, la Bienal de Pekín en China en 2021 y la Bienal do Udo en Pompeya, Italia, 2018 y 2019. También en instancias internacionales ha realizado decenas de exposiciones individuales y colectivas en Uruguay, Brasil, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Alemania, España, Austria, Francia y China. Y en Uruguay es representado por la Galería Sur, vive y trabaja en la ciudad de Montevideo, Uruguay. En el año 2023 recibe la noticia que su obra Latente había sido seleccionada para el envío oficial de Uruguay a la Bienal de Arte de Venecia. Esta obra cuenta y está desarrollada en este momento con la curaduría de Elisa Valerio, que está aquí en sala, que también va a estar dialogando con nosotros, y con la colaboración de Álvaro Cini. Bueno, la Bienal de Venecia fue fundada en el año 1895 y es reconocida como una de las mayores instituciones del arte prestigiosas, de validación de los artistas, de su trabajo. El nombre de esta bienal se llama Extranjeros por todas partes, es el título que eligió el curador Adriano Pedrosa. El curador Adriano Pedrosa es el director del Museo de Arte de San Pablo, el MASPI, y justamente este tema de extranjeros en todas partes es importante porque bajo ese nombre él le da la voz a varios artistas latinoamericanos en acto que fueron invitados. Es muy importante el título y la acción. Después un poco ahí Elisa, Eduardo nos van a contar no solo de la obra, sino un poquito de lo vivido en la Bienal. Y este título es... Te interrumpo un minutito, Sil, que ahora cuando mencionaste lo del título de la Bienal, Sí, para todos los que nos sumamos a Inspiradas desde Canadá, es muy significativo esto de extranjeros por todas partes, ¿no? Porque es casi nuestro cotidiano y de algún modo también hace que podamos identificarnos con parte de todo esto. La verdad que a mí me gustó muchísimo el título. sí, 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 está totalmente sincronizado con la charla, el título y con el espíritu también de la audiencia de Inspiradas. Así que sí, gracias por el aporte, Caro. Bueno, entonces el título, el nombre del título, mencionar que proviene de obras que inició el colectivo Claire Fontaine en París y está radicado en Palermo, y esas obras consisten en esculturas de neón de diferentes colores que replican la frase traducida en varios idiomas, es decir, se multiplica la frase extranjera en todas partes, y esa frase a su vez proviene del nombre de un colectivo turinés que ha luchado contra el racismo y la xenofobia en Italia a principios de los 2000, llamados Stranieri Ovunque. Así que me parecía muy importante mencionar este tema, el origen del título, sobre todo cómo la presencia de las palabras y el mencionarlo y multiplicarlo puede visibilizarnos a todos los que en algún momento somos extranjeros en todas partes. Bueno, ahora sí, fui un poquito rápido, pero le quería dar la palabra a Eduardo. Hice esta introducción. Queremos escucharte, Eduardo. Tenemos un material visual para presentar, pero bueno, ¿querés empezarnos a contar acerca de tu obra, cómo se inició, cómo la pensaron? Donde quieras empezar, sos bienvenido y adelante, Eduardo. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y gracias por la invitación. Es un honor, la verdad, estar acá compartiendo este rato y esta charla y esta experiencia.
fue una experiencia de hace varios meses de trabajo con esta obra. Y bueno, pensé en empezar un poco a contar eh, de qué se trata de la obra. El trabajo mío es un trabajo que está basado en el encuentro, me parece a mí que sería el núcleo de la obra. Es una obra, obviamente, una obra visual. Yo soy pintor de tradición. Sí, además amo pintar y me gusta mi trabajo. Es acá en mi taller donde pinto, vengo a pintar todos los días. Y a veces mi trabajo es obviamente visual y bueno, contar un poco en el relato, contar algo o traducir de alguna forma en palabras algo vinculado a las imágenes, como es en el caso mío, es un poco, no es muy fácil y directo porque mi trabajo se basa más bien en atmósferas y en climas, de alguna forma. Pero bueno, voy a tratar de traducir lo más, de la mejor forma posible, con palabras, la idea. Como decía un poco, la idea la idea de un encuentro. Es un encuentro entre dos personas de distintos lugares y de distintas épocas. El vínculo con el tema de la Bienal de extranjería, lo pensé en que, bueno, yo iba a ir a Venecia, entonces la idea de llevar el taller, que es mi lugar, o arrancar parte del taller y trasladarlo a Venecia, era como esa especie de mudanza, ese, eh, sí, ese mudar y con todo el proceso de llevar un lugar, un lugar a otro, llevarse una parte de uno, el taller es una parte de uno, está cargado de historias, de historias que uno vive. Ahí adentro está todo manchado con las paredes, con la pintura del trabajo de 12 años en esta casa. Y bueno, la idea era eso, llevar mi taller a Venecia y ahí en Venecia encontrarme con alguien que me estuviera esperando. Y esa persona se me ocurrió que tenía que ser alguien conocido y alguien veneciano. Entonces pensé en un pintor de otra época, nada menos que Tintoretto, que es un pintor que lo siento muy cercano. Y bueno, la idea era hacer ese encuentro. Obviamente no iba a estar Tintoretto ahí, iba a estar una versión de una obra de Tintoretto hecha por mí y el proceso que yo pensé realizar fue ese encuentro con ese pintor en Venecia. Venecia está llena de obras de Tintoretto en las iglesias, en lugares que a veces ni te imaginás si te encontrás con una obra de él. Ni que hablar de la Escuela de San Rocco, hay lugares, son increíbles para ver la obra de Tintoretto, es muy veneciano. Y ese proceso de encontrarse con un artista, de tratar de reproducir una obra de otro artista, es un encuentro que te lleva con un conocimiento y un acercamiento y como que te empezás a ser amigo de ese pintor. Yo los considero a veces a los pintores que fueron anteriores a mí, los considero de alguna forma como conocidos y algunos más amigos que otros, porque siempre estás recurriendo a ellos, estás revisitándolos y te están ayudando un poco, te están hablando en el oído cuando estás trabajando. Eh, esta, esta exposición es una exposición que yo hice dedicada a un amigo mío, es un amigo muy íntimo,
que hicimos muchos trabajos juntos, el Tato, es un amigo que vivía en Buenos Aires y que falleció hace 2 años. Y una de las cosas que me quedaron marcadas siempre, que recuerdo, bueno, entre muchas de las cosas que recuerdo de Tato, es que cuando yo iba a Buenos Aires y Montevideo son 2 ciudades que están relativamente cerca, o sea, nosotros decimos cruzamos el charco, íbamos de una ciudad a otra. Entonces, cuando yo cruzaba el charco, iba en el barco, siempre estaba el Tato ahí en el puerto esperándome. Y esa sensación de llegar a otro lugar, bueno, Buenos Aires, era como mi casa, pero igual estaba igual el Tato ahí. Tato Y era como tu Tintoretto, esperándote. bueno, en realidad mi Tintoretto es como Tato, de alguna forma. Claro, la sensación de encontrarse con alguien que te esté esperando en un lugar me parece una sensación como amorosa de un encuentro. Me parece que esa sensación cuando llegas a un lugar y buscas un poquito a ver dónde está esa persona, o cuando antes ya estaba haciendo los trámites, me acuerdo en el aeropuerto, y ya sabía que iba a estar ahí al otro lado del lugar y me iba a abrazar con Tato y vamos a empezar a ir a algún lugar a tomar algo y a ponernos al día. Bueno, esa sensación de encuentro y de esperar y de bienvenida era una sensación que yo quería que se sintiera dentro del pabellón. Por eso, cuando hablaba un poco de trabajar con imágenes y trabajar con climas, me gustaba que la gente que entraba al pabellón se sintiera como bienvenida o en algún lugar cálido. Eh, bueno, ese es el núcleo, de alguna forma, del trabajo. La obra consta de 2 partes, básicamente. Una es todas las paredes de mi taller, de mi estudio, que las arrancamos con la ayuda de Álvaro y de 2 restauradoras. Este, Arrancamos las paredes con un método que se llama Stapo, un método de restauración, que se van poniendo telas y se van arrancando varias capas de la pared. Eh, y si quiere le comparto un poco la imagen de esa pared como estaba en Venecia ahora. No sé si les parece bien. Sí, 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 vos ahí. Eh, Es interesante, cuando tuvimos las charlas previas, que lo estamos hablando mientras compartís la imagen, este tema, ¿no? De la amistad y del vínculo como motor de todas las cosas, ¿no? Y en realidad no solo en tu parte artística, sino en tu sensación anímica como persona para poder también desarrollarte. Así que creo que, como dijo Carolina recién, entre Tato, Buenos Aires y Tintoretto, ahí tenemos la conexión en Sí, tiempo y era esa idea. En realidad, el tema de la Bienal es una Bienal bastante política, es una Bienal anclada en mucho discurso eh, obviamente, de todas las crisis que estamos viviendo en este momento. No es la forma que generalmente yo abordo mi trabajo. Mi trabajo es un poco más este, quizá desde el lado más afectivo y no me gusta, a mí no me gusta dar muchos discursos con respecto a nada de nada, no me siento, a veces los artistas nos paramos en un banquito y ponemos a decir cómo debería ser el mundo y en mi caso no me dan ganas de hacer eso, simplemente era un trabajo que yo quería hacer un proceso. Ese proceso de arrancar el muro fue como un cambio en mi vida también, fue un proceso de desarraigo en cierto sentido, porque arranqué todas las paredes, bueno, acá se ven las paredes de mi taller, acá atrás se ven como están ahora, un poco destruidos, todavía no lo he arreglado, y bueno, estas son 3 paredes, acá hay una pared, esta es otra grande, son 9 metros de largo, 9 metros de largo por 4 de altura, era el pabellón. Ahí estaban. Esas paredes las dejamos así, al principio de hacer todo, íbamos a reconstruir perfecto, íbamos a disimular las uniones, pero después nos pareció que
que estaba bien dejar estas separaciones porque se notaba que era un muro de otro lugar, que fue trasladado al pabellón, fue llevado a Venecia. Y bueno, y acá se puede ver cómo hay partes, bueno, pedazos de pintura, como hay cosas escritas en las paredes, bueno, hay mucho tiempo de vida y de experiencias ahí adentro, están las manchas del aceite, los óleos, a veces pinto en las paredes esas y luego queda un poco de pintura de la casa atrás de la tela. Y además, cuando uno viaja a otro lugar o se va de otro, me parece que no solo se lleva sus recuerdos y parte de su vida, sino se lleva un pedazo de su ciudad, de su barrio. Y bueno, esta casa es una casa del Cordón, del barrio del Cordón de Montevideo, es un barrio, un barrio popular, así medio, perdón. Bueno, es un barrio en Montevideo que esta casa es del principio del siglo XX y bueno, tiene las pinturas que están ahí en esas paredes, son varias capas de pintura, como ven bueno, mis rayas y mis cosas, la vivencia de estar ahí adentro, después está este color verde que es un color que se usaba mucho en las casas de los años, las pintadas en los años 60, 50, las casas un verde agua, no había, en esa época no había pigmento fuerte, y luego hay otro tostadito atrás. Entonces, fueron los gustos de otras épocas, de otra gente que vivió en esa casa y que uno lleva consigo cuando uno se va. Como decía, a veces llevas un poco parte de tu ciudad contigo. Vos De sabés, tu... Eduardo, cuando Silvana me llama y me cuenta esto del traslado de, el estudio, ¿no? Y después al ver tu obra pensaba, cuánto de desgarro es para todos los que inmigramos, de algún modo, que nos llevamos parte de, como decís, de nuestro barrio, sobre todo de nuestras atmósferas, ¿no? Y después tratar Claro. de replicarla en los lugares donde estamos. Y cuando vi por primera vez tu obra dije, wow, porque me pareció que ese desgarro de algún modo había cruzado un océano muy grande y había logrado que los que habían pasado por Venecia eh, pudieron respirar esa atmósfera. Tal cual es, decís tú, hay algo sí, un desarraigo, hay algo que se rompe, como estas paredes que se rompieron en pedazos, las tuve que romper en pedazos para poder armarlas, pero hay algo nuevo que se armó en Venecia, fue una obra de arte nueva, fue una las paredes que son algo de verdad, de alguna forma, pues son paredes de verdad, no, yo no las pinté, se fueron hechas con el tiempo. Estas paredes se transformaron en otra cosa ahora, es casi una pintura, en un mural, un fresco ahora. Dejaron de ser paredes y se transforman. Entonces, esa transformación, esa cosa nueva que ahora cuando estás en el otro lugar, también aparece y ahí fue todo primero un desafío armar este rompecabezas ya, pero también era algo lindo ver esa transformación de esas paredes en una obra, de alguna forma. A pesar de que también ahora llego a mi taller y siento una soledad un poco porque están las paredes, están todas, perdieron esa calidez que tenía antes este lugar, ahora quedó un poco más destruido, después va a volver seguramente. Pero bueno, fue como una mudanza de piel. Esta. Enfrente de esta obra, enfrente de esta obra está esto otro, es en la pared de enfrente. Esto es mi versión de esta obra de Tintoretto. Esta es una obra de Tintoretto que tiene 5 metros y pico de largo, es una obra que no está en Venecia, es una obra que está en el Museo Thyssen de Madrid. Es El Paraíso, fue un boceto que él hizo para un concurso para el Palacio Ducal, y es una obra maravillosa, como pueden ver, que tiene algunas particularidades. Es una obra que se restauró hace unos años,
en la restauración se vieron métodos que usó el pintor para que no lo usó solo en este cuadro, los usaba en otras obras también. Por ejemplo, pintar primero muchos de sus personajes desnudos y luego le ponía la ropa. Eso lo hacía, bueno, primero porque él trabajaba muchas veces con muñequitos, con muñecos, viste que él tiene una de las características de su obra son unos escorzos muy como este que está acá, por ejemplo, muy pronunciados, como este personaje que está acá como atravesando. Esto es como el paraíso. Y después la otra característica fundamental de Tintoretto es la luz, de la mayoría de los artistas, de los pintores venecianos. Los pintores venecianos tenían, una de sus características era el manejo del color y de la luz, porque ellos tenían pigmentos, Venecia era un lugar de comercio, de riquezas, de telas, y muchos pigmentos, acceso a pigmentos que en otros lugares no había. Entonces tenían unos colores y trabajaban muy bien la luz. Bueno, Tiziano, la textura, se notaba la pincelada. Tintoretto tenía mucha como dinamismo entre los cuadros. Se puede ver este cuadro, ese movimiento que tiene entre las telas, los personajes, los escorzos, uno va para un lado para el otro. Y después la luz que mueve las. Era todo un desafío hacer una versión de esta obra. Primero la luz, que eso lo hizo Álvaro Sino, que es la tercera parte del equipo, es Elisa, Álvaro y yo. Y Álvaro es el iluminador, es el fotógrafo. Entonces, porque el cuadro si ustedes lo ven, tiene una luz atrás que es como una luz celestial de alguna forma, una luz que viene del más, no sé, algo sobrenatural en algún sentido. Y luego los personajes, los grupos de personajes están un poquito a contraluz. Eso están como por delante. Eso genera espacio adentro del cuadro. Y después él le agrega otra luz, como que viene de acá, de arriba y de costado, que es como una luz solar, como si fuera el sol. Entonces, por ejemplo, la espalda de acá está con luz, o la Virgen acá en el centro está con la luz, y después se arrojan, hay luz arrojada entre los grupos de personajes sobre otros acá. Entonces eso le da más movimiento aún al cuadro. Y bueno, todo esto, que era un poco yo empecé a conocer este cuadro, empecé a acercarme, empecé como a hacerme amigo de él, a entender cómo pintaba. Podría hablar del cuadro un buen rato, pero no sé si me parece que no es más o menos, es el dinamismo, el color, la luz, eran las cosas que yo quería captar en mi versión. Y bueno, entonces acá hay acá, por ejemplo, se puede ver, esto es una imagen nomás, no está en la exposición. Esto son las telas que yo hice, esta versión mía, y esta es la versión de Tintoretto. A la derecha está la versión de Tintoretto. Acá cómo se completa, por ejemplo, en el círculo central, el núcleo de la obra, y después son los grupos de personajes, como acá, que se van formando como los personajes de él, que él hizo. Y traté de captar el movimiento y la luz. La luz, como decía, esa luz la logró Álvaro, que es el iluminador, puso una luz arriba. Bueno, él armó todo un dispositivo para que la luz que reflejara, que diera en estas telas, fuera lo más cercano posible a la obra. Y la idea de cuando se restaura un cuadro, se ve lo que el pintor tapó a veces, porque un cuadro se restaura, hay varias etapas en restaurar un cuadro. Primero, sobre todo cuando se analiza un cuadro, primero se utilizan rayos X, se utiliza la luz ultravioleta, que todo eso empiezan a mostrar cosas que el pintor, que Tintoretto nunca se imaginó que nosotros íbamos a ver de una obra de él. Entonces era un poco esa intimidad del cuadro que estaba revelada, que en el caso mío, en el caso de esta versión, está como reconstruido el cuadro solo con las telas,
recordando un poco esa idea de que él pintaba a los personajes muchas veces desnudos y después le ponía la ropa. Además de que hay como unas ausencias dentro de esta obra, pero bueno, eso es otra cosa que... Y nada, la idea de, como decía, de captar algo que tiene el cuadro, que es, yo no teñí todas esas telas, las fui tiñendo también trabajando con las restauradoras, pero es como que el cuadro, a través de la restauración, revelaba como una intimidad del cuadro, algo que el pintor se guardó y se muestra. Esto al estar enfrentado al muro del taller, era como esas dos intimidades que estaban enfrente, la del cuadro un poco desnudo, porque desnudo por los rayos X y por la restauración, que por suerte se puede hacer y por suerte podemos tener el cuadro ese gracias a los restauradores, y el taller mío, que era la otra parte también que está como la parte íntima, donde uno trabaja medio en soledad, o a veces vienen mis amigos a visitarme, o la gente que viene al taller, pero es un lugar bastante íntimo, y bueno, estaban esas dos como intimidades expuestas, pero enfrentadas unas con otras, y eso hacía como esa unión también de esos dos mundos y de estos dos personajes que era Tintoretto y yo, que de alguna forma teníamos algunos lugares comunes en ese espacio. Qué bien. Eduardo, acá iba a hacer las preguntas al final, pero aporto a Inés Reiteri, igual si querés abrir micrófono lo leo. Dice, me pregunto, viendo las obras que presentaste, trasladar tu taller también tuvo que ver con tu deseo como artista de dar a conocer tu trabajo de estos años en la Bienal de Venecia, máximo lugar de validación para cualquier artista. No sé si lo querés Sí, responder ahora. sí, es un desafío ir a la Bienal de Venecia, sin duda, es un lugar de validación, han surgido un montón de proyectos después de la Bienal y que hablar, es un lugar que los artistas queremos estar y queremos mostrar. Este caso, el taller mismo, las paredes del taller, eh, fueron cosas que se fueron construyendo solas. Yo no el Tintoretto, la versión mía de Tintoretto sí tiene mucho que ver con mi trabajo, pero también era algo particular. En todo caso, mi trabajo más cercano porque esto lo pintó como el tiempo, las paredes del taller fueron como trabajadas por el tiempo. Es parte de mí, yo me siento ahí adentro, porque la siento, imagínate 12 años todos los días ahí, entonces se iba transformando eso a poquito. Eh, Nunca me imaginé que iban a ser parte de una obra, pero bueno, sin duda tienen algo de mí, pero tienen algo de, de mis amigos cuando nos juntábamos, de cosas que están escritas ahí, de, no sé, de receta de cómo hacíamos, cómo hacer una mezcla. Yo qué sé. Y enfrente estas ganas de acercarme a algo que ya existe. Es como, no quiero decir copia, porque no es una copia, es una versión totalmente libre, pero hay un modelo de alguna forma a donde yo me acerco. En las paredes de los costados, sí hay después, esta era la idea original, este muro y la Tintoretto. Y después había iban a estar las telas con que nosotros sacamos el muro. Eso ya llevó un proceso, estos son detalles de la obra. Eh, bueno, acá. Esto que está acá, esto son las telas con que nosotros sacamos el muro, se despegó el muro. El muro se despegó con una técnica de estaco, una técnica con que se retiran los frescos para llevarlos, cuando se saca un fresco, no sé, que está en peligro tienen peligro de rotura o algo, y se lo lleva a un museo o lo que sea, se lo saca con esta técnica. Hay otras técnicas también, pero esta es una técnica muy usada, que es con tela, ¿no? Se engoma la pared con una goma orgánica, se utilizan gasas
y telas, y eso se va pegando a la pared. Luego, después de varias capas y varios días de secado, se arranca y esas telas arrancan varias capas de pintura a la pared. Eso después se le pone un mortero atrás y lleva todo un proceso para reconstruir el muro. Pero estas telas fueron las telas, todas estas que están acá, pues, que sacamos el muro. Y luego que estaba el espacio, yo necesitaba como que la atmósfera, no la sentía todavía fría, no sentía la atmósfera de mi taller ahí en la Bienal. Y entonces hice esta pared, que era completar un poco la obra. Esto es una obra anterior mía, una obra que yo había realizado, una obra textil. Y, y después la pared está toda rayada con lápiz, simplemente. Eh, pero esta obra tiene los colores del muro, porque tenían los colores estos, si más o menos se ve un poquito acá, y ya tiene como el movimiento de las telas que están enfrente. Era como una unión de esas dos cosas, un poco el color y el poder dibujar con la sombra y con la luz, como acá con esta tela. Y del otro Perdón. lado, sí, Sí, no, después cuando puedas y termines esto, contanos eso que también en ese proceso que sentías que el clima de la sala todavía no reflejaba algo, si bien no iba a reflejar nunca lo mismo de tu taller, estas salidas que vos hacías también a iglesias o ir a visitando la obra de Tintoretto, eso que me contaste el otro día que también estuvo muy lindo, en esa deriva, ¿no? Que también recorrías, sí. has visto en la iglesia, así que cuando termines de contar, perdón que te interrumpí. No, tal cual lo que decías, Mm, esta parte no estaba, esta parte, por ejemplo, que estamos viendo, no estaba pensada en el proyecto claro. original, inicial, y hoy la estaba resolviendo ahí en Venecia. Nosotros tuvimos un mes y medio antes trabajando con Álvaro, y después vino Elisa también, trabajando ahí, en el lugar, y muchas veces cuando uno tiene un proyecto, que después llegas al espacio y tenés que reformularlo, a veces se te entran un montón de dudas y de inseguridades. Entonces cada vez que teníamos esas dudas le decía a Álvaro, bueno, vamos a ver cómo lo resolvieron estos en una iglesia, vamos a ver un Tintoretto o vamos a la escuela de San Rocco a ver cómo está la luz, cómo es el clima, cómo son las paredes, los colores de las paredes. De alguna forma encontrarme con esa ciudad como Venecia, que es una ciudad, bueno, es una ciudad muy típica, muy conocida y muy turística, pero tiene esos rincones. A veces entras a una iglesia y no hay nadie, y hay un cuadro, un Tintoretto, hay un Tiziano a veces en la iglesia, decís, wow, esto, y no está en un museo, está dentro de la iglesia como el pintor la había pintado en 1560, y está la obra, está con la luz que le da una ventanita, que entra una luz allá arriba. Yo estamos bastante acostumbrados a ver estos cuadros en los museos, muy bien iluminados, a la altura más o menos del ojo donde vos lo podés ver. Acá se ve, estaba por ejemplo allá cerca del altar muchas veces, entonces lo ves medio de costado, y él lo tenía en cuenta de dónde se ve el cuadro, porque él ya la perspectiva la pensaba de donde el público iba a ver el ahorro. Entonces, hay un clima en esos lugares que tiene mucho que ver para poder acercarte a este amigo que yo me quería acercar, que yo quería entender. Entonces, muchas veces íbamos ahí dijimos, paramos un poco de trabajar y nos vamos a ver una pintura dentro de una iglesia. Yo soy ateo, no soy católico, pero hay ese encuentro con Tintoretto. Era muy católico, era muy eh, religioso, y se nota en su pintura, pero esa posibilidad de juntarse, de ser amigos entre, entre dos lugares distintos y tiempos distintos, era lo que me obsesionaba un poco y quería Sí, la relación claro, la relación de templo, ¿no? De este templo de taller, templo con un templo real, y eso el otro día también, cuando íbamos conversando, y él me iba contando cómo hacía los recorridos, destacar que muchas veces uno
esa situación de recogimiento que a veces entra en el taller y de respeto ante el taller del artista, o él mismo cuando estaba con esa conexión invisible o visible con lo que pasa en una iglesia. Además, ser un lugar donde las obras están como están, sin esa iluminación, que a veces estamos ya mal acostumbrados en un museo, así que me parecía interesante que lo contara. Adelante, Eduardo. Ese clima era un clima para mí necesario. Era, seguramente creo, yo de chico sí, me acuerdo de ir a la iglesia, mis padres son católicos, y tengo recuerdos de un lugar de recogimiento, un lugar de silencio y de quizás un poquito de introspección, pero también de cierto curiosidad por ese misterio, por entender algo. Y bueno, nada, el pabellón no tenía un lugar particular, sino más bien la sensación de generar cierta calidez, me parece, era cierta calidez y cierto lugar donde uno estuviera cómodo. Esta es la otra pared que da toda la vuelta. Esta pared la construí ahí en base a obras que yo había llevado. Estas obras que he llevado son pinturas al óleo, pinturas acrílicas que están al revés. La pintura está contra la pared y esta es la parte de atrás de la zona. Entonces se ve cómo el óleo traspasa el lienzo y genera esas manchas. Esta es como la otra parte cuando hablaba de la intimidad que tenía el taller, la intimidad que tenía el cuadro que fue restaurado. Y acá me interesaba esta otra parte, que es la parte que no es pública de la obra, que es la parte de atrás, y con eso armé una gran eh, ensamble, se podría decir, de obra. Este es otro punto de vista del espacio. Y para que me falta... Capaz, Eduardo, como Ahí. Hola, esa Sí, idea Elisa. como de reverso. Hola, buenas noches o buenas Mm, tardes a todos. Ella es Elisa No, Valerio, la curadora del proyecto. no, sí, no, me parecía que estaba bueno como destacar justamente, acá por ejemplo vemos como la entrada al pabellón, y que es como esta idea del reverso, de las telas, y como el reverso, como también como mostrar como el behind the scenes, o como, ¿no? El de atrás del trabajo del artista, y que es algo que Eduardo venía trabajando desde, nada, esta es obra de otras series y de trabajos mucho más anteriores, y que acá los vuelve a resignificar, ¿no? Y también como me parece que estaba bueno, como si vemos toda la sala, ¿no? En estas fotos que vos mostrabas recién, Eduardo, donde se veía como más panorámica, como la omnipresencia de la tela como material y como soporte que está muy presente en toda la obra de Eduardo y también en la de Tintoretto, y también como todo esto, distintas técnicas de restauración, o como no, que también como que se van resignificando, como esto del estaco, como la restauración del cuadro de Tintoretto, que van como resonando distintas ideas que están presentes en varias piezas o en varios elementos que componen y hacen del todo una instalación, ¿no? Que fueron como distintas cosas que fuimos teniendo en cuenta como a la hora de tomar decisiones también y demás, que me parece que está bueno también tenerlo presente. Elisa, entonces, porque ahí con ustedes no solo yo lo leí, sino que también me lo han contado, podemos decir la obra entonces comienza con el desnudo del taller, o sea, la obra comienza cuando ustedes la contaban allá en la Bienal. Me gustan mucho las fotografías porque muestran un poco el clima. Después quiero que me cuenten cómo lo recibió el público, si todo esto que a veces uno cuenta sucedió. Pero empezó el día que que lo pensaron y que empezaron a hacer el desmontaje del taller. Eso estaba explicado en la sala, había un texto, cómo la gente percibía todo este proceso de desmontaje que estaba puesto en el muro, cómo acompañaba ese resultado, fue interesantísimo. Que hicieron el tema de aplicar el estaco hasta el traslado de la obra, que ya es parte de la obra misma, es del proceso de la obra. Cómo estaba descrito y puesto en sala, para que los espectadores pudieran entenderlo.
¿Querés contarlo vos, Eduardo? O... No, adelante, Elisa. Ok, bueno, en realidad en la sala, este es como el comienzo, lo que se está mostrando ahora. Después capaz que puedes ir para la foto atrás, o había una foto que se veía, por ejemplo, que estaba como, unos vinilos donde estaba, ¿no? Como el texto curatorial y estaba, que es como al costado, digamos, del hall central. Y después, cuando entras a la sala principal, ahí, por ejemplo, vemos ¿no? Los vinilos ahí, y estaba el texto curatorial en 3 idiomas, en español, inglés e italiano. Y después estaba la sala, que era como un poco más como, nada, como separada por una pared para que hubiera como eso, un cierto como recogimiento y mayor intimidad, y también para preservar como la entrada de luz natural. Entonces, después en realidad nosotros algunos tenemos, o sea, algunos folletos y material informativo, y después mucho era el diálogo, o sea, los días de la inauguración y los días que estuvimos ahí en la Bienal, estábamos Eduardo y yo y Álvaro hablando con el público, hablando con los distintos Bien. curadores y demás, comentando y explicando algunas cosas de la obra ante las dudas o consultas. Y después ahora nosotros, el Ministerio de Educación y Cultura, que es quien de Uruguay, que es quien gestiona el pabellón de Uruguay, tiene un convenio con la Universidad acá de Foscari. Entonces por medio de ese convenio se realizaron pasantías. Entonces tenemos 4 moderadores de sala que están presentes ahí, van a estar durante toda la Bienal y van a cubrir los meses que dura la Bienal dura 7 meses, durante esos 7 meses estos moderadores van a estar comentando y asistiendo al público, y también, yo qué sé, con el catálogo, hay como bastante apoyo de imágenes que muestran, por ejemplo, el proceso de cómo fue ir sacando las paredes, también lo tiene acá Eduardo, algunas imágenes de cuando él y Álvaro estuvieron arrancando las paredes y demás, Claro. que es todo ese proceso donde se ve, por ejemplo, toda la técnica del estaco y distintas como acá, por ejemplo, que están ahí con Álvaro, y como no, lo que era pared y lo que es tela pasa a ser como estas capas, ¿no? En distintos tamaños, y cómo fue todo ese proceso, que es muy rico y que tiene también como mucho de esto de restauración, ¿no, Eduardo? Sí, 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 sí. totalmente. Fue un proceso de varios meses de trabajo. Nos prestaron un sótano, un museo, necesitaban unas mesas enormes porque mientras se secaba. Esta era la pared, ¿viste? O sea, la pared estaba acá. Acá está la pared con el verde ese. Y entonces se pegan esas telas, no la gasa, todo ese proceso, pues se arranca. Después que está arrancado, quedan estos trozos. Arriba de eso se le pone un mortero, hay que esperar que se seque, y luego se da vuelta y se retiran las telas para que quede la parte de adelante del muro. Se retira la tela con agua caliente porque la cola orgánica es reversible. Todo ese proceso llevó, después hay que cargar todo este muro, llevarlo a Venecia, bueno, todo fue una tarea bastante quijotesca, se puede decir. Una aventura. Sí, fue una aventura, tal cual. La verdad que fue una aventura que también vinculada a la amistad, porque hicimos, bueno, con Elisa no nos conocíamos, pero nos conocimos en todo este proceso. Con Álvaro soy amigo de toda la vida. Y fue también toda una aventura entre los tres que fuimos armando el equipo y logrando concretar esta idea que era un poco... Hay pabellones en Venecia que hacen cosas mucho más grandes e impresionantes, sin duda, espectaculares. En este caso, para nosotros tenía una dimensión importante llevar estos 9 metros de muro y, bueno, más todas los otros elementos de la instalación. Así que bueno, nada, fue fruto de una amistad y fue la obra y este era mi taller antes, acá está el taller como era antes, y atrás mío está como es ahora. A Ahora ver, después, ¿lo tenés ahí? Sí, después lo mostrás. sí, acá, a ver cómo se puede ver acá atrás. Ahí ¿Se ve está. algo o no? Sí, sí. La La pared. pared, exacto. Bueno. Y el,
creo que la obra está un poquito... el público, la verdad, cuando me preguntabas, la tomó, la verdad que fue una sorpresa, el público se sintió, la gente tuvo una devolución divina, la verdad. Eh, algunas personas me escribían alguna carta, ¿viste? Que como esa cosa como de franqueza de la gente con la conexión con la obra, que fue genial. Después también hubo de parte en Italia, creo que en Italia la obra tuvo una conexión bueno, ni que hablar, por Venecia. En Venecia yo había tomado un pintor súper veneciano para acercarme a él y para conocerlo. Y bueno, nada, eso la verdad que fueron, y bueno, y todavía siguen habiendo repercusiones de la prensa hasta la crítica, hasta los museos con proyectos para realizar, pero me parece que a pesar de que fue súper bien recibida la obra camina por un costado como del núcleo de la exposición. Yo elegí a un pintor, esta bienal está enfocada en los pueblos originarios básicamente en los pueblos originarios y en la extranjería de género. O sea, como está con un discurso político muy anclado en lo supuestamente y por fuera del sistema del arte. Eh, y bueno, y yo estaba trabajando con un artista occidental y que está en los museos del mundo y súper... nada, yo me considero que tengo una tradición, a pesar de que el Occidente tiene muchas cuestiones criticables, pero bueno, también tiene cosas muy valorables. Yo valoro una historia y me siento que pertenezco un poco, hablando básicamente de la pintura, a una tradición pictórica con un anclaje, ni que hablar del Renacimiento. El Renacimiento fue la cuna de la Ilustración y de muchas de las cosas que disfrutamos y que tenemos ahora. Y bueno, nada, me parecía que este pintor, era un pintor como que ya un poco estaba dentro de mí. O sea, desde que uno es chico, a veces ya empieza a dibujar con una perspectiva. La perspectiva es una cosa inventada como método en el Renacimiento, y nosotros ya como que está ahí adentro. Me parece que está bien muchas veces cuestionar esa mirada. No estoy hablando de una mirada que tiene que ser abarcadora y una mirada que desplace otras miradas. A mí me encanta, por ejemplo, el art brut, el arte de... toda mi obra está atravesada también por obras de artistas que estuvieron en centros psiquiátricos, y para mí es un mundo que me produce mucha curiosidad y me encanta. Me encanta, bueno, uno de los museos que más me gusta es el Museo de Lausanne, de Art Brut de Lausanne, que es la colección de Dubuffet, que está ahí, que acá en esta exposición había unas obras de Alois, que es un artista de Art Brut. Bueno, nada, o sea, no creo que sea la única mirada, pero es una mirada que ahora no está de moda, sin duda. La mirada de elegir a Tintoretto no creo que fuera una jugada de buen marketing. Al revés, si hubiera elegido capaz a pueblos originales, otras cosas hubiera sido más. Pero bueno, a mí me parece eh, que me encanta ese pintor y lo siento muy cercano a mi trabajo. Sí, notamos así lo auténtico, Eduardo, de tu trabajo, y en ese sentido me da el pie para preguntar
Entonces, si pueden resumir o contar brevemente cómo es el proceso de selección, cada vez voy más atrás, ¿no? Cómo se eligen o cómo se eligen los proyectos para el envío a la Bienal, qué se valora, si es que me lo pueden contestar. Sé que por unanimidad fue elegido el proyecto, así que bueno, ¿cómo es ese proceso de selección? No sé, Elisa, si me querés contar, o Sí, Eduardo. ¿querés te cuento? Mira, Dale. en Uruguay, Silvana, hace las últimas 3 ediciones de la Bienal de Venecia se ha hecho por concurso, o sea, el pabellón uruguayo lo tenemos en los Jardines desde 1960, y es propiedad del Estado, y el Estado lo ha reanudado cada 19 años el convenio con Venecia. Y entonces, hace las últimas 3 ediciones de las bienales se han hecho por concurso llamado público. Ese concurso va a votación de un jurado compuesto por 5 jurados que son eminencias del mundo del arte y la cultura en Uruguay, que hay a veces algún extranjero. Y bueno, en este caso nosotros presentamos el proyecto, que se presentaron 31 proyectos el año pasado, y bueno, por unanimidad ganamos en este caso. Pero sí, por suerte, la verdad es que eso se amplió. Antes era por designación directa, digamos, se seleccionaba a un artista que obviamente tenía un aval y una trayectoria, ¿no? Y un reconocimiento que le permitía poder ir a la Bienal. Ahora directamente ya se hace un llamado en el que se solicita que artistas que tienen la trayectoria y además que vaya un artista con un curador. Necesariamente se pide como una dupla, digamos, de trabajo, que pueden ser colectivos también, pero se pide como esta dupla y ya uno presenta el proyecto. Por eso también creo que un poco lo que contaba Eduardo, ¿no? De que nosotros presentamos un proyecto que es una idea y después en la realización, cuando estaban allá Eduardo y Álvaro montando y demás, hubo cosas y decisiones que se fueron tomando allá y que hacíamos videollamadas y me iban mandando videos, íbamos charlando, íbamos pensando cosas, o esto, Eduardo y Álvaro iban a una iglesia, miraban cosas, ¿no? Como que uno en el espacio, ese proyecto empieza a tomar más forma. Si bien hubo un montón de elementos que se llevaron desde acá, nada, después fue tomando forma y se terminó, se concluyó la obra más allá. Si bien también decimos que un poco sigue viva, que también nos parece como una forma interesante de pensarlo, digamos, como una obra que está abierta y que sigue viva y que puede seguir mutando, ¿no? Como también con esto del paso del tiempo, de distintas cosas. Pero sí, pero el proceso de Uruguay actualmente es ese, de selección por concurso. Te cuento entonces el pabellón desde 1960. 1960, sí. O sea, tiene el apoyo. Este es un espacio entonces para poder justamente disponer y poder exhibir un apoyo, una política pública que decide sostenerlo como lugar para poder exponer. Parece importantísimo destacarlo. Importantísimo. Sí, La- 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 lo han mantenido a los distintos gobiernos, ¿no? Y se ha mantenido esto cada 19 años. Buenísimo. no, iba a decir Eh, que la Bienal de Venecia, para los que no han ido, se compone básicamente está en toda la ciudad, pero básicamente después están dos grandes lugares. Los jardines, que son donde están los pabellones nacionales, están en el Arsenal, también están hay pabellones nacionales, pero los jardines son los originarios, de los originales pabellones, de alguna forma, lo que, bueno, hay países que tienen sus pabellones ahí, y luego el Arsenal son unos grandes, era donde se hacían barcos, artilleros, grandes galpones, donde hay otros pabellones nacionales, pero en un lugar más, no están tan separados, es un poco diferente, no sé cómo explicarlo mucho cómo es, pero bueno. no, Sí, sí, sí. en el Arsenal son más como unos grandes hangares donde se subdividen, digamos, como estos hangares y se generan como distintos pabellones, pero no son separados en sí mismos. Uno puede recorrer tres países distintos en un mismo hangar, por ejemplo. Entonces, o sea, no conviven porque hay separaciones muy claras, pero digo, es como un mismo espacio y se van organizando distintos países. Este año hubo como varios países nuevos que participaron, de África, por ejemplo, entonces, y bueno, y ellos no tienen un pabellón, ellos tienen como estos espacios más compartidos, que bueno, en Arsenal está el pabellón de Argentina, ¿no? Que no sé desde cuándo o hace cuántas participaciones que están, por ejemplo, Canadá sí tiene su propio pabellón, pero bueno, hay como que están en los jardines.
cada país ¿Y qué tiene distintos como acuerdos y demás, eso ya es más como una cuestión política, de cómo se definen y demás, sí. Bueno, antes de abrir a preguntas, la verdad que muy, muy afortunados todos de tenerlos acá, con esa humildad y claridad que están contando desde el corazón. Bueno, preguntarte, Eduardo, fuiste, ya sé que es ficción, ya sé que fue una idea de ficción, pero como te decía el otro día, yo creo que es realidad total, porque fuiste a hablar con Tintoretto, fuiste a hablar con vos mismo, volviste transformado seguramente. O sea, ¿qué te trajiste de ese diálogo con Tintoretto y de ese encuentro con tanta gente que vio tu taller de alguna manera y tu intimidad? Viajaste como extranjero con, con todo lo tuyo, con tu ser artista que es tu taller. Em, si me podés resumir, aunque sean sensaciones o tu experiencia, cómo te Eh, sentís después de esta gran experiencia que has tenido. Eso, Podría preguntarte eso, decirte con toda humildad. que lo que podría decirte es que vine con muchas ganas de pintar, muchas ganas de pintar. Vine a pintar, de hecho. Vine, como con pensaba, dije, bueno, ahora que tengo todo el taller así desolado, y si voy a empezar arreglando todo el taller, voy a aprovechar para tirar unas paredes, no sé qué, pensé, y cuando llegué acá, dejé todo eso quieto, agarré unas telas que tenía, transformé 3 cuadros, ahí atrás tengo los cuadros que estoy pintando nuevos, hice un fresco, hacía tiempo que no trabajaba tanto acá en el taller, y bueno, para la Bienal estuvimos trabajando, pero era sobre un proyecto. Ahora es como una... Hay proyectos que tengo que estar pensando porque hay exposiciones y cosas, pero necesitaba como canalizar todo esa, ese aprendizaje. Yo creo que aprendí un montón. Eh, bueno, uno aprende en todo el tiempo, pero en este encuentro con este pintor hay algo de... Además, podés ver todos los días. En realidad yo me pasé más tiempo mirando pintura de Renacimiento que arte contemporáneo, pero bueno, nada, eso es un berretín mío. Aprendizaje total. Me encanta el arte contemporáneo, y me encanta lo que hacen los colegas. Habían pabellones alucinantes, había el Canadá tenía un artista increíble. También el León de Oro, que fue a Australia, tenía una obra muy, muy buena. Bueno, había un pintor rumano, que no me acuerdo el nombre, que me gustó muchísimo. Nada, podrían nombrar millones de cosas de contemporáneas alucinantes, pero la experiencia de haber estado ahí adentro, por ejemplo, en la Madonna del Orto, que es una iglesia de allá en Canarreyo, que es la iglesia a la vuelta de la casa de Tintoretto, adentro de la iglesia está la tumba, y hay en los costados primero está la presentación de la Virgen, que es un cuadro, una obra maestra de Tintoretto, que yo siempre la veía la veía en las Las reproducciones y ahora la reproducciones, veo claro. en la iglesia. Bueno, nada, esas dos, en los costados hay 2 obras de 15 metros de altura, una es la adoración del Cordero y la otra eh, es el juicio final, que están ahí, en las dos, con no sé, increíble, increíble. La verdad que fue Emociona. tenía que venir a pintar cuando llegué a Montevideo. Bueno, Y bueno, no, lindo. y después en cuanto al tema de la Bienal, sí, hay proyectos en curso, hay interés de museos para que hagan trabajo en los museos, hay algunas colecciones que están interesadas en obras. Eso es bárbaro, pero la verdad que lo que tenía ganas era de pintar y de cerrarme otra vez acá Qué bueno. en mi taller. Bueno, felicitaciones y agradecimientos, felicitaciones por el proyecto, porque además fuimos aprendiendo un montón. Me gusta que además del tema, de la ficción, siento que esa conexión en serio es real, es amorosa, es el encuentro es de ofrenda, llevaste tu taller,
no sé, para mí no sé cuán ficcionales, no sé, no te la compro tonto, me encanta mucho el proyecto y bueno, y la generosidad de contarlo y realmente un repertorio de, no solamente de técnica fría, sino enarbolados en algo tan poético como es la amistad y el vínculo, ¿no? Y conexión con un amigo invisible, con un amigo visible y con el diálogo con uno mismo. Así que Yo creo bueno, que al final esta obra habla del desarraigo, habla de la extranjería, habla de estar en otro lugar, habla de llevarse una parte de uno así de su ciudad, como decíamos, pero sobre todo para mí es como un brindis por la amistad, nada, por la amistad, sí, es un sentimiento, uno de los sentimientos más lindos que uno tiene, me parece. Y aparte, bueno, aparte este sentimiento de amistad que es tan rioplatense por otro lado, ¿no? O sea, digo que es algo que nos caracteriza tanto. eh, a mí me sigue, los escucho, te escucho, Eduardo, Elisa, Silvana, y no dejo de emocionarme, ¿no? En esta creación de atmósferas que nos llevan a otro lado, en el medio de un mundo muy tumultuoso en los tiempos que corren, y la verdad que cómo se fue hilando, y nuevamente para los que somos extranjeros, en el caso particular de Canadá, en este tipo de experiencias que compartís, Eduardo, se nos hacen como muy cotidianas, en estos pedacitos que traemos nosotros, a nuestros hogares y hacemos, y muchos hacen de eso una obra de arte, sobre todo en el diálogo de la amistad, en este Ujú. diálogo que se nos convierte en multicultural a nosotros en Canadá también, porque de algún modo somos uno de cada puerto. Y en esa multiculturalidad, pensaba en esto que te preguntaba Silvana, cuánto aprendizaje en esta Latinoamérica, que somos muy parecidos pero muy diferentes a la vez, y se abren estas puertas para profundizar en esto que se va transformando, estos entornos que se nos van transformando. Yo te agradezco enormemente primero haber aceptado, estar en Inspiradas. Para nosotros es un lujo enorme, enorme, Eduardo, la verdad. Desde el primer día que hicimos el primer Zoom, que estábamos todos muy duritos y muy formales y después todo se desvirtuó. Y realmente, que nos hayas abierto tu taller y tu alma en este espacio, para nosotros es muy lindo y te lo agradezco te lo agradecemos de todo corazón. Nos quedan unos minutitos más, por si quieren hacer preguntas, si quieren hacer algún comentario, quieren decirle algo a Eduardo. Este es el sí. momento, levanten la mano o desmutense sin problema Sí, y acá hay pueden. comentarios en el chat. Acá tenemos, ¿querés preguntar, Pablo? Abrir, o lo leo yo aquí. Lele. Lo leo. ¿Lo leo? Eduardo, luego, ahí alguien más levanta la mano, ya te doy la voz. Eduardo, luego de regresar de Venecia, ¿tenés alguna reflexión sobre la escena del arte rioplatense? ¿Podríamos hablar de alguna forma de cierto espíritu de pertenencia? Pregunta Pablo Lapadula. Eh, Interesante la pregunta. Yo creo que sí, que podemos hablar de un espíritu. Hicimos allá una cena entre los dos pabellones. Yo cuando estaba allá le digo a Luciana Lamote, que era la artista seleccionada por Argentina, le digo, vamos a tomar algo, por juntarnos para brindar por las Provincias Unidas. Bueno, ella justo estaba en pleno trabajo. Ella tenía que hacer una instalación muy grande, ¿no? Pero después nos juntamos después de la inauguración. Eh, es difícil porque yo tengo mis reparos con respecto al mundo del arte en este momento. Eh, Creo que el mundo del arte es un mundo global, a pesar de que en esta época está muy preocupado por las identidades. Creo que, pero todos se preocupan por lo mismo, entonces se vuelve global en ese sentido. Me parece que a veces
Esto no me refiero particularmente al Río de la Plata, ni a Montevideo, no es, estoy hablando a nivel mundial. Me parece que pasa también en nuestros países eso. Quizás hay mi mirada a veces, que a veces escasea la imaginación para abordar como otras miradas de una, o sea, muchas veces se critica una mirada hegemónica, lo cual me parece bárbaro, pero se sustituye por otra mirada hegemónica de las cosas, entonces a veces creo que estamos en una época donde está bueno que existan otras, no otras miradas en el sentido de vamos a visibilizar esto, hay que visibilizar aquello, tenemos que, sino más bien imaginarse cosas distintas, a nivel. No sé si queda claro eso que estoy diciendo o soy un poco confuso, no sé, capaz que. Pero sí siento que hay algo en común que tenemos sin duda el Río de la Plata. Me parece que estamos, eh, pero hay algo como de la atmósfera que ya la llevamos adentro. Yo no soy un artista que me preocupo mucho con nuestra identidad, me parece que ya está acá adentro, ¿viste? Cuando llegué a las paredes estas del taller, ya iba a un pedazo de Montevideo o de Buenos Aires, porque hay casas como esta en Buenos Aires, en todo hay casas iguales que esta y hay colores iguales que esto y hay una parte tanguera que va a tener, que tiene esas paredes un poco rotas ahí con falta la claraboya y la claraboya más de Montevideo, pero bueno, eh, eh, creo que eso ya va ahí adentro, ¿no? Esa cosa que tenemos en común en el Río de la Plata. Y creo que sí que la tenemos, pero también estamos afectados por me parece, yo no sé cómo llamarlo, pero un discurso que se repite mucho, me parece a mí. Acá Andrea pregunta, Bien, ¿cuál será el destino del sí. mural? Bueno, en principio va a volver, se va a poner acá y después no sé qué va a pasar. No sé si va a ir a una colección o no sé dónde va a terminar. Bien, alguien más Es había posible levantado la mano. También había levantado la mano. Abra micrófono porque ahí se me perdió hace un ratito. No sé si era ahora, aquí. Alguien había levantado la mano. Puede abrir micrófono. Me parece que era Andrea. Inés, ya te respondimos. ¿Querés comentar algo? Creo que era de antes, ¿no? Este comentario. Bien. Bueno, Bueno, bueno. si no hay preguntas, antes de... Sí, sí, ¿Está Eduardo. Paulina? Paulina, Sí, Paulina está parece que Paulina. quería. Sí, sí, ahí está Paulina. Yo se lo estaba agradeciendo. La Bueno, Ah, invitamos bueno. igual. no Paulina, ¿querés quería, más que nada, Paulina Maridón, soy de Uruguay, Hola, soy de Paulina. ICOM, International Council of Museums, delegada de SECA para Uruguay, que es Committee for Education and Cultural Action. Me parece un honor haberte tenido una representación tan buena. Me encantó las paredes que tú llevaste, llevan un poco la paleta de muchas de tus obras. Me pareció muy imponente cómo quedó. No tuve la suerte de ir a Venecia, pero estuve mirando antes de entrar en esto porque fue muy última hora que Silvana me invitó a participar, que les agradezco y la felicito porque inspiradas me parece súper interesante. Espero que me inviten otras veces. Y Eduardo, te quería felicitar, conozco mucho tu obra, por supuesto, de las galerías y no te he ido a ver a tu taller, pero me parece un desarraigo muy fuerte arrancar las paredes, ¿no? Me parece impresionante, pero creo que la fuerza, y tú pudiste transmitir lo que querías, me da la sensación, y la Gran Escuela de San Rocco, que la he visitado muchas veces, es muy imponente, la verdad que sí, es imponente. Hasta está en una película de Woody Allen, que la mujer hace, Sí, la película sí.
¿te acordás? Bueno, es Sí, sí, que buenísimo. él habla de Tintoretto, creo, y No no tenía sé, ni idea lo que era, ¿no? Porque a la novia le gustaba, era muy divertido, pero era justo la grande escuela de San Roque. Así que me encantó todo, me encantó como con esa nuance que teñiste esos pedazos de tela, porque no es un color puro, es como una cosa como muy, muy sutil, porque tenés que lograr ese color de Tintoretto, ¿no? O sea que todo me pareció muy logrado, muy bueno y también que transmite unas emociones fuertes. Así que nada más que felicitaciones y muchas gracias, Silvana, y muchas gracias y los felicito a todos, a la curadora espectacular, todo fantástico. Nada Gracias, más, eso es Paulina. todo. Muchas gracias Gracias. por venir. Gracias, Muchísimas gracias, Paulina. Paulina. Muchísimas gracias por sumarte. De nuevo, cada uno de los que se suma, para nosotros realmente es único, irrepetible y nos alegra muchísimo, muchísimo. Y antes de darle el cierre a Silvana, quería pasar los avisos parroquiales que me tocan a mí hoy, para decirles que el día 3 de junio vamos a estar en Tiempo de Escritoras con Eugenia Sicabo, así que están todos súper invitados. El 17 de junio se viene tremendo. El 17 de junio va a estar María Fernanda Ampuero, la escritora ecuatoriana, con dos de las nuevas publicaciones que ha tenido. Tuvimos la oportunidad de estar con ella ahora en la feria, así que aceptó también muy generosamente dar una charla en Inspiradas. Y vamos a cerrar, antes de arrancar con nuestro verano en Canadá, el 3 de julio, con Lila Vilés, la directora de cine mexicana, y nos vamos a tomar unos días de vacaciones en julio para disfrutar del verano, ya que durante todo el año nos quejamos del clima. Vamos a disfrutar un poquito del verano canadiense hasta agosto, que arrancamos con el club de lectura y el resto de las actividades. Gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. De nuevo, ha sido un honor enorme, 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 Eduardo, tenerte acá. Elisa, gracias por hacerlo posible también. A todo Uruguay, a Culturales de Uruguay, que realmente nos han abierto las puertas desde hace 3 años que empezamos a trabajar con escritoras de la generación del 45 y hasta ahora han sido 3 años maravillosos de trabajo con Uruguay. Así que gracias de todo corazón y a todos los que nos acompañan cada vez en Inspiradas. Gracias por hacer posible esto y acompañarnos. Todos y todas están invitados siempre. No como diríamos en Argentina, no necesitan invitación, las puertas de casa están abiertas. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Nosotros ahora la conversación recién se inicia. Después de la charla vamos a mandar el material con los datos de Elisa, con los datos de Eduardo, con los datos del equipo, para poder seguir conversando cualquier duda que tengan, o duda, o comentario, o aporte, o conversación. La conversación recién se inicia. Así que, bueno, son todos bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Bueno, y en la próxima vez que nos encontremos en el ciclo Conversaciones con Artistas, vamos a tener el honor, justamente hoy está en sala de Inés Raitieri, así que allá por septiembre vamos a dialogar con ella. Así que gracias, Inés, también por sumarte y agradecerles de nuevo, Eduardo, muchas gracias. Realmente la conversación se inicia. Gracias, Elisa, los esperamos. Crucen el charco, vamos, vengan, vengan. Así vamos a recorrer talleres y a seguir charlando y brindar y todo eso. Bueno, por mi parte nada más, así que muchísimas gracias. Muchísimas Bueno, gracias a todos. muchas gracias. Chau, chau. Chao. Nos Chao, vemos chao, pronto. muchas gracias. Chau, chau.